Bienvenidos, bienvenidas a este taller donde vamos a estar hablando sobre destilación, que es un tema sumamente interesante, sumamente hermoso, la verdad. Es un tema que me apasiona mucho y la verdad es que esta propuesta surge de la insistencia de muchas personas de que compartan un poco el trabajo, todo lo que fui experimentando en torno a este arte, ¿sí? Así que les doy oficialmente la bienvenida y vamos a comenzar un poco con una introducción a lo que es la destilación. Bien, primero, ¿qué es, no, destilar? Principalmente la destilación es un proceso de separación. Y esto es sumamente importante de saber. Parece un detalle, pero en realidad lo que se busca en este proceso de destilación es poder separar partes de algo que estaba antes integrado, ¿sí? Entonces, en la destilación va a ingresar la planta, ¿no? Que va a ser nuestra protagonista principal de este proceso, y de esa destilación va a surgir dos sustancias que van a ser el hidrolato y el aceite esencial, ¿sí? Al mismo tiempo, la planta, la materia de la planta, queda dentro del alambique, ¿no? Entonces, podemos decir que en este proceso de destilación hay una separación de algo que estaba sumamente unido, ¿no? Em, Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que uno de los principios alquímicos es la separación para después volver a unirse, ¿no? Esta frase que se escucha mucho, que es el solve coagula, ¿no? Y en la destilación se ve esto, ¿no? Al alambique va a ingresar la planta y como resultado después de este proceso de destilación, después de que se enciende el caldero, se prende el fuego y ese fuego transforma em, con la mano del agua, con la mano de la presión, con la mano de la temperatura y un montón de otras variables, eh, esta planta en hidrolato, aceite esencial y la materia de la planta que queda restante, ¿sí? Entonces, podemos decir entonces que esta separación se va a dar por dos procesos físico-químicos que son la evaporación y la condensación, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más en profundidad. Hay algo sumamente importante a saber de la destilación, que es básicamente lo que lo hace única, ¿no? Que esta destilación se hace en un sistema cerrado, ¿sí? El alambique, esta herramienta en la cual vamos a destilar, es un sistema completamente sellado y entonces permite una temperatura y una presión que no se puede igualar en otros sistemas, ¿sí? Esto es sumamente importante porque muchas veces cuando hablamos de destilación surge esa pregunta: si no tengo un alambique, ¿puedo destilar? ¿Qué otras formas tengo para destilar caseramente? Bueno, la realidad es que alambiques o herramientas de destilación hay muchas, no solamente va a estar el alambique que vamos a estar viendo en este taller, sino que hay diferentes materiales, hay diferentes también tamaños, hay diferentes formas. Em, pero para mí sí es fundamental para hacer un correcto proceso de destilación poder tener esta herramienta, ¿sí? No soy partidaria de las destilaciones en, en ollas y demás, porque me parece que no podemos comparar los dos procesos que se dan justamente por estas condiciones de las que les estoy contando, ¿sí? En este proceso de evaporación y de condensación posterior, se van a separar los compuestos que son liposolubles y los compuestos que son hidrosolubles, ¿sí? Estos dos grandes, digamos, grupos, ¿no?, de principios activos van a ser los que van a dar estas dos sustancias de las cuales les hablé, que son los aceites esenciales y los hidrolatos, ¿sí?
¿Qué significa que una sustancia sea liposoluble y qué significa que una sustancia sea hidrosoluble? Básicamente la palabra un poco lo dice, ¿no? Todas aquellas sustancias que sean liposolubles solo se van a poder mezclar, se van a poder disolver y solubilizar en materia lipídica. Eso quiere decir aceites, grasas, ¿sí? Todos los que tengan ese componente lipídico. Y todas aquellas sustancias que sean hidrosolubles se van a poder disolver en agua, ¿sí? O sea, su composición es afín al agua. Estos principios activos que se obtienen mediante la destilación van a ser volátiles. Y eso es sumamente interesante, ¿no? Porque la verdad es que todo lo que es compuestos volátiles son difíciles de extraer en estas concentraciones que estamos hablando bajo cualquier otro método de extracción en fitoterapia, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que hay varias características que hacen que este proceso sea único en cuanto a extracción de principios activos en fitoterapia, ¿no? ¿Y por qué hablo de fitoterapia, no? Porque básicamente nosotros, desde el enfoque que le vamos a dar en este taller, la realidad es que se hacen destilaciones también para bebidas alcohólicas, hay otros tipos de destilaciones, pero en este taller nos vamos a enfocar en aquellas destilaciones que se hacen buscando, ¿sí? Sustancias vegetales y principios activos vegetales, para poder utilizarlos en la práctica diaria, en nuestro cotidiano, como parte de una medicina preventiva, ¿sí? Bien, perfecto. Hablemos entonces un poquito del alambique. En estos encuentros que vamos a tener, la verdad es que yo me especifico y trabajo en base a un alambique de cobre, ¿sí? Esto es una de las preguntas que también surgen mucho: ¿por qué cobre? ¿O cuáles son los beneficios? Ahora en un ratito los vamos a ver. Pero esto es importante de saber, porque una destilación en un alambique de cobre no va a ser la misma en muchos parámetros que en un alambique de vidrio o en un alambique de acero inoxidable, ¿sí? La verdad es que el alambique más antiguo que se descubrió se aproxima a una antigüedad de 4.000 años, pero no se sabe exactamente en qué momento se creó el proceso de destilación, ¿sí? La palabra alambique tiene una relación muy cercana con el árabe, ¿no? Y está muy asociada a esta palabra que es la palabra copa, ¿no? Em, y bueno, la verdad es que tampoco, así como no se sabe dónde comenzó esta práctica de destilación, tampoco se sabe quién fue el primero que destiló, ¿no? Más allá de esa práctica. Hay muchos libros y archivos que hablan de Avicena, que la verdad que fue una persona muy reconocida en el ámbito de la medicina, ¿sí? Em, es un médico en su momento, alquimista, químico y un montón de otras ocupaciones, em, que bueno, estaba relacionado con la medicina islámica y él trabajó con la destilación, ¿sí? En el siglo XI aproximadamente, hay registros de que Avicena lo que trae un poco es la bobina de recirculado, ¿no? Y la bobina en donde digamos, se produce con mayor efectividad esta condensación, ¿sí? Que vamos a ver posteriormente. Pero en realidad no se sabe dónde inició, ¿sí? En el siglo XVII aproximadamente era muy, muy reconocido en hogares como de élite, ¿no? Lo que se llamaban stilling room, que básicamente eran lugares donde en la propia casa, ¿no? Se le dedicaba un espacio a la destilación. Esto es algo sumamente interesante, cómo a partir de una práctica cotidiana, ¿no? Se generaba, así como uno tiene su cocina, un espacio para destilar, donde se destilaban bebidas alcohólicas, pero también se destilaban ciertas aguas aromáticas para sumar
a ciertos preparados alimenticios, ¿sí? Estas prácticas estaban muy asociadas a las mujeres. Y esto es algo sumamente interesante también porque muchas personas muy reconocidas que se dedican al ámbito de la destilación, particularmente al ámbito de la destilación de hidrolatos, son mujeres también, así que eso es algo como muy interesante. Bien, entonces, vamos a este gran tema que es uno de los más preguntados, ¿no? ¿Cuáles son los materiales más adecuados para destilar? La realidad es que soy partidaria de que en realidad no existe el material, digamos, perfecto para destilar, sino que hay personas que destilan que eligen diferentes materiales, ¿sí? Entonces, para mí no es que el cobre sea mejor que otros, aunque tiene ciertos beneficios, pero también tiene quizás otras desventajas, ¿no? Entonces, hoy lo que les quería compartir es un poco estas propiedades que tiene el cobre desde mi experiencia y desde la bibliografía, ¿sí? La primera, y digamos que es una de las principales, es la conductividad que tiene el cobre. El cobre tiene una conductividad térmica que la hace mucho más eficiente en el uso de recursos, más que nada, em, la destilación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la conductividad térmica, es la capacidad de poder propagar este calor, ¿no? Entonces, un alambique de cobre se calienta muy rápido y se enfría muy rápido, ¿sí? Tiene esa capacidad de poder conducir el calor de una forma mucho más eficiente. Entonces, muchas veces no vamos a necesitar tantos insumos externos para elevar la temperatura hasta los 100 grados centígrados, que es en general la temperatura a la cual trabajamos. Em, Bien, otra de las características interesantes del cobre es que es muy moldeable. Y eso, si uno se pone a pensar, los alambiques redondeados, ¿no? Con todas estas formas y estas curvas que vamos a ver un poco más adelante, eh, solo se dan en los alambiques de cobre. Y esto es porque el material, el metal, se puede moldear de esta forma y no lo permiten quizás otros tipos de materiales. Y la realidad es que el material, además de ser muy estético y muy hermoso, tiene tiene un propósito, ¿no? Cada una de estas ondas, de estas curvaturas que tiene el alambique, tiene un propósito en sí, ¿sí? Dentro del proceso del alambique están con un fin. Entonces, dentro de lo que es el proceso de destilación, esto también lo hace único al cobre. También es muy cierto que el cobre es antibacteriano. Hay varias investigaciones científicas que lo aseguran. Y la realidad es que nosotros al hacer procesos de destilación estamos trabajando mucho con el agua, ¿no? Y muchas veces esta agua puede transmitir microorganismos, bacterias y muchas levaduras, ¿sí? Esto se habla mucho y se tiene bastante en cuenta a la hora de hacer destilados. El cobre tiene estas características que hace que ciertas levaduras que se pueden conservar del proceso de destilación, no estén, ¿sí? Es por eso que el hidrolato, particularmente que se obtiene de un alambique de cobre, se pueden utilizar enseguida de la destilación, ¿sí? No necesitamos un estacionamiento de ese hidrolato. Entonces, esto también es una ventaja porque puede ser que ciertos hidrolatos en otras maquinarias, ¿no? De otros metales, se puedan necesitar este estacionado para poder utilizarse, ¿sí? La verdad es que en comparación un poco con las otras, em, con los otros elementos, ¿no? Que componen un alambique, los alambiques de acero tienen una limpieza mucho más efectiva, ¿sí? Algo que tiene el cobre es que la limpieza quizás también va a depender mucho del tamaño que tengan y que vayan a elegir, ¿no? Pero en reglas generales la limpieza del cobre quizás que es un poco más
hay que estar un poco más atento, ¿no? La limpieza en un alambique de acero inoxidable es mucho más fácil y al mismo tiempo quizás es una buena opción en el caso que busquemos hacer destilaciones al vapor de mayores cantidades de planta y mayores cantidades de hidrolato, ¿no? En el caso, por ejemplo, de buscar como producto de esta destilación un aceite esencial, ¿sí? Y los de vidrio, la verdad es que ciertos materiales de vidrio son mucho más económicos. También existen hoy en día otros alambiques de vidrio que tienen un costo bastante alto, pero el equipo tiene otra estructura y está armado de distintas formas. Pero en general, si nosotros armamos algún alambique de vidrio con algunas piezas de laboratorio, tienden a ser muchos más económicos, mucho más sencillos de limpiar, ¿sí? Y son quizás más elegidos para pequeños volúmenes. Bien, entonces un poco quería traerles eso con los materiales, ¿no? No es que existe un material perfecto. Yo les hablo hoy mucho sobre el cobre porque es el material con el que yo me especializo, digamos, con el que yo he trabajado todos estos años de destilación. Entonces es con el que más relación tengo, pero eso no significa que los alambiques de acero inoxidable o los alambiques de vidrio no sean buenas opciones tampoco. Les recomiendo buscar primero y principal, esto lo vamos a ver igual más adelante, pero preguntarse qué es lo que necesitan, qué cantidad vamos a querer destilar. Y dentro de todas estas preguntas que son necesarias hacerse antes de adquirir un equipo, bueno, ahí van a ir encontrando la respuesta, ¿sí? Bien, entonces, dentro de lo que es el alambique de cobre, hoy quería hablarles un poco sobre su anatomía, ¿sí? Acá tenemos en imagen dos alambiques tradicionales, si se quieren, de cobre. Primero quería como mostrarles estas dos opciones, que son quizás las más conocidas. En la imagen de la derecha tenemos un alambique de cobre que no tiene columna, ¿sí? Y en la imagen de la izquierda tenemos un alambique con columna, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito cada una de las partes de forma general. Arrancando de abajo hacia arriba, em, la primera parte de la anatomía del alambique es el caldero, ¿sí? El caldero va a ser esta olla, básicamente, que es donde se va a colocar el agua de nuestra destilación, ¿sí? Acá vamos a hablar también un poquito del proceso de destilación mientras vayamos describiendo cada una de las partes. Entonces, dentro del caldero, que va a ser esta olla, va a ir el agua. Ese agua, lo que va a suceder es que va a elevarse cuando prendamos el fuego debajo del caldero, va a elevar su temperatura y llegar al punto de ebullición. Cuando llega al punto de ebullición, esa agua empieza a pasar de estado líquido a estado vapor, ¿no? Entonces, lo que sucede es que empieza a subir, ¿sí? Cuando empieza a subir, pasa al otro eslabón de este alambique, que va a ser la columna, ¿sí? Primero les voy a contar este de la izquierda y después les voy a contar algunas variables que sean. Dentro de esta columna, que es este pote, básicamente, vamos a encontrar la planta, ¿sí? En ese lugar es donde se encuentra todo el material vegetal que nosotros elegimos destilar, y lo que va a suceder es que este vapor de agua que está en el caldero empieza a subir, se choca con este material vegetal y empieza a penetrar, ¿sí? Esta agua, este vapor de agua va a empezar a atravesar la planta completamente y va a empezar a subir, ¿sí? La presión que se genera en este alambique es tan alta, que se empieza a juntar estas moléculas volátiles en, este, en esta parte del alambique que se llama capitel, ¿sí? Que vendría a ser como un embudo al revés, ¿sí? Lo que hace este capitel es empezar a recolectar todas esas moléculas que fueron arrastradas por el vapor de agua. O sea, lo que se junta ahí es vapor de agua junto con moléculas vegetales, ¿sí?
Y cuando se genera tanta presión, estas moléculas son expulsadas de este capitel y dirigidas, gracias a hacer un embudo, a el cuello de cisne, que es esta otra parte del alambique, ¿sí? Este cuello de cisne lo que hace es conducir hasta lo que es la refrigeración, la lata de refrigeración, todo este vapor de agua, ¿sí? Entonces este vapor de agua, que no está solo, claramente tiene las moléculas vegetales volátiles que arrastró de la planta, se encuentra en esta lata de refrigeración con frío, mucho frío, ¿sí? Es un golpe térmico muy grande. En esta lata de refrigeración lo que hay adentro es un serpentín por donde va a pasar este vapor de agua con los principios activos, y por fuera de ese serpentín va a haber agua con hielo, ¿sí? Entonces, en este choque térmico, esa parte que se evaporó va a condensar. Esa agua que antes estaba en vapor va a pasar a estado líquido nuevamente. Y cuando esa agua pase a estado líquido nuevamente, va también a condensar todos esos principios activos que llevaba en su lomo, digamos, ¿no? Y como resultado de este proceso se va a obtener el hidrolato y el aceite esencial. Es decir, el hidrolato y el aceite esencial van a salir por esta boquilla que está acá. Bien, eso es un poco lo que es la anatomía del alambique asociada al proceso de destilación. Fíjense qué mágico, realmente es muy mágico. Algo que les contaba en un principio es que pueden encontrar, por ejemplo, alambiques así, ¿no? Este alambique no tiene la columna donde se colocan las plantas, ¿sí? Este alambique generalmente está asociado a la destilación de bebidas alcohólicas, ¿sí? Dentro de la destilación de bebidas alcohólicas lo que se hace es poner la fermentación de alguna planta a destilar, ¿sí? No se destilan plantas exactamente, ¿sí? Se pueden agregar algunas plantas como para especiar esa bebida, pero lo que se busca es destilar la fermentación de una planta, ¿sí? Entonces no necesitamos la columna para hacerlo. Muchas personas eligen de todas formas este tipo de alambiques para poder, digamos, economizar gastos, ¿no? Porque son un poco más económicos. Y lo que hacen es hacer hidrodestilaciones, que ahora las vamos a ver un poquito más adelante, o este alambique viene con una rejillita donde pueden separar de cierta forma un poco del material vegetal para que no esté en contacto con el agua del caldero, ¿sí? La realidad es que si uno busca específicamente destilar para obtener tanto hidrolatos como aceites esenciales, lo más adecuado sería un alambique con columna, ¿sí? Bien, acá quería traerles esta otra parte, ¿no? Que un poco es la gran pregunta, ¿no? Y ese hidrolato y ese aceite esencial que se destiló, ¿cómo se separan, ¿no? Y acá tenemos esto que se llama embudo de decantación, ¿sí? Este embudo de decantación es donde se coloca todo lo que sale por esa boquilla que vimos del refrigerador, se coloca en este embudo y se puede ver acá claramente cómo directamente por densidad, ¿sí? El hidrolato queda por debajo y el aceite esencial queda flotando en una capa por encima, ¿sí? Fíjense que se ve muy claro. Lo que se hace básicamente es, una vez que terminamos de llenar el embudo de decantación, que no es necesario que haya terminado la destilación, ¿no? Depende la cantidad, el volumen que entre en nuestro embudo de decantación, em, se va a ir acumulando, ¿no? El líquido que sale de nuestro alambique. Vamos a dejar que se estacione un tiempo para que por densidad se creen estas dos capas. Una vez que esas dos capas están firmes, lo que se hace es abrir esta canillita por acá abajo, colocar un envase que junte
todo el hidrolato, y en el momento en el cual el hidrolato ya no queda, nosotros lo vemos visualmente en esta canillita, va a empezar a salir el aceite esencial. Entonces lo que se hace es parar la canilla, cambiar de frasco y recolectar nuestro aceite esencial, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, el aceite esencial es menos denso que el agua, entonces lo que va a hacer es flotar en la superficie. Esto es algo también que preguntan mucho y me parecía como muy interesante traerlo. Bien, entonces, ¿qué tipos de destilación existen? Existen varias, pero hoy les traigo yo estas dos que son quizás las más básicas y algunas acotaciones sobre ellas. La primera y la más conocida es la destilación por arrastre de vapor. La destilación por arrastre de vapor es exactamente la que acabo de contar cuando hablamos de la anatomía del alambique, ¿sí? Es decir, la planta no se va a encontrar en contacto directo con el agua, ¿sí? Nosotros vamos a tener el agua que va a estar en el caldero y por encima vamos a tener la columna donde va a estar la planta. Es decir, el agua en formato líquido no está en contacto con la planta, ¿sí? Entonces, lo que va a arrastrar los componentes de esta planta va a ser el vapor de agua que la va a atravesar, ¿sí? Esto es algo muy interesante. La destilación por arrastre de vapor es quizás de las más sencillas y las que más recomiendo para empezar, porque los parámetros son más fáciles de controlar y de poder estar atentos, ¿no? Con esto quiero decir que hay poco riesgo si uno sigue como ciertos parámetros que vamos a ver más adelante, em, hay poco riesgo de quemar el alambique o de quemar la planta, ¿no? Em, que quizás en el otro método, que es el método de la hidrodestilación, es un poco más complejo, ¿sí? Lo que sucede en la hidrodestilación es que la planta se va a encontrar en contacto directo con el agua líquida. Esto se hace de la siguiente forma. En el caldero donde yo coloco el agua líquida, voy a colocar la planta, ¿sí? Entonces, esta agua va a estar directamente en contacto con la planta, va a hervir con la planta adentro y va a costar un poco más llegar al punto de ebullición, ¿no? Porque al tener la planta disuelta, el agua tiene otro punto de fusión. Y lo que sucede es que va a arrastrar cuando se volatilice los compuestos y el proceso va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de la hidrodestilación, la planta se sumerge y se va a calentar, ¿sí? Entonces, es un tipo de destilación que requiere de mucha más atención y de quizás también ciertos volúmenes de plantas y ciertos volúmenes de agua que nos permitan poder realizar esta hidrodestilación de una forma correcta, ¿sí? La hidrodestilación generalmente se utiliza cuando son plantas mucho más duras, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, cortezas, semillas, raíces, o mismo plantas muy coriáceas, como puede ser quizás el laurel, ¿no? O el ciprés, o el enebro. En todos esos casos, la hidrodestilación es una buena opción porque el agua, la temperatura y todo este proceso que se da va a ayudar a ablandar para poder ingresar el agua con mayor fuerza, ¿sí? También existe un proceso combinado que se llama una destilación doble, que hace una hidrodestilación y un arrastre de vapor. Es decir, en el caso de que tengamos una columna, vamos a poder tener plantas tanto en el caldero como en la columna, ¿sí? Pero todo esto es quizás ya un poco más avanzado y lo recomiendo ya luego de ciertas destilaciones. Bien, y acá está uno de los grandes temas, ¿no? La planta. Hasta ahora vimos el proceso de destilación, vimos el equipo que necesitamos, ¿no? Un poco vimos cómo es el proceso, cómo es la anatomía del alambique y ahora con la planta, ¿qué sucede? Bien. Lo primero interesante de saber es de dónde viene la planta, ¿sí?
Y cuando hablo de dónde es originaria, primero hablo de dónde viene exactamente la materia vegetal que yo tengo en mano, ¿no? Pero también cómo y dónde crece, ¿no? Esto es algo muy interesante de saber. ¿Por qué? Nosotros, y este taller se enfoca particularmente en destilaciones artesanales, ¿no? En destilaciones pequeñas para uso tanto familiar como para uso de pocas personas, ¿no? De pocas a medianas. Entonces, es muy interesante podernos empezar a dar cuenta, a reconocer ciertos factores que son importantes a la hora de destilar y a la hora de consumir también destilados, ¿no? Que básicamente uno fundamental es la sustentabilidad. Entonces, poder saber de dónde viene mi planta me va a poder dar información de cómo fue cultivada esa planta, cómo fue cosechada esa planta, ¿no? Cómo se encuentra esa planta, crece de forma salvaje, ¿no? O es cultivada. Si crece de forma salvaje, ¿cómo es su estatus? ¿No? ¿Está en riesgo? ¿Crece mucho? ¿Crece poco? ¿De dónde la estoy sacando? ¿La estoy sacando de un lugar natural? ¿Estoy rompiendo un ecosistema natural? ¿Cómo está haciendo esa cosecha? ¿Estoy sacando mucho de una sola planta o estoy retirando partes de diferentes plantas como para poder generar menor impacto, ¿no? Hay varias cuestiones importantes a la hora de hablar de sustentabilidad en torno a la destilación y una muy importante es esa. Al mismo tiempo, sabiendo cómo y dónde crece, voy a saber cuáles son las prácticas que se asocian a esa planta, ¿no? Están asociadas a herbicidas, están asociadas a fertilizantes químicos, están asociadas a prácticas agroecológicas, están asociadas a prácticas biodinámicas. ¿Cómo es el cuidado y cuáles son las decisiones que se toman en ese cultivo? Son fundamentales para no solo nuestra práctica de destilación, sino fundamentalmente para nuestros destilados, ¿sí? El reconocimiento botánico es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la destilación nosotros vamos a obtener concentraciones de plantas que no obtenemos bajo otros métodos caseros de extracción. Entonces necesitamos saber que la planta que estamos destilando es exactamente la planta que queremos, porque si no, pueden pasar errores muy graves, ¿no? Podemos confundirnos realmente de planta y estar obteniendo materiales muy concentrados que al utilizarse pueden resultar con contraindicaciones, ¿no? Entonces es muy importante el reconocimiento botánico, saber el nombre científico, ¿no? Saber todas las características botánicas que definen a esa planta, cómo es, y también poder conocer el nombre popular. El nombre popular da mucha información sobre la práctica, ¿no? Sobre cómo se utilizó esa planta a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestros ancestros, cómo la utilizaron, ¿no? Y entonces el nombre popular es muy valioso. ¿Cuáles son sus componentes? Es fundamental. ¿Por qué? Porque la destilación es un proceso hermoso, es un proceso sumamente mágico, pero al mismo tiempo es un proceso muy químico. Entonces, cuando uno se va introduciendo cada vez más y cada vez más a este mundo, se va dando cuenta que hay ciertas variables que son fundamentales, troncales, que las necesitamos conocer. Y una de esas son cuáles son los componentes químicos de las plantas, ¿sí? Una vez que sabemos cuáles son esos componentes, poder detallar cuáles son la solubilidad de esos componentes. ¿Se solubilizan en agua? ¿Se solubilizan en aceite? ¿Son volátiles? ¿No son volátiles? ¿Sí? Nosotros, como producto de esta destilación, vamos a obtener los componentes volátiles, ¿sí? Entonces, quizás va a haber varios componentes que no van a poder arrastrar. El agua no va a poder llevarlas en su lomo, como les decía antes, por todo este canal del alambique, ¿sí? Entonces, es interesante saber cómo es la solubilidad de esos componentes, cómo es el peso molecular de esos componentes, para poder saber si realmente la planta que yo estoy colocando en mi alambique va a dar lo que yo estoy buscando, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos ciertas ideas relacionadas a ciertas prácticas y relacionadas a ciertos conocimientos que tenemos,
pero la realidad de este proceso de destilado es que es tan complejo que quizás no coinciden, ¿sí? Entonces es muy importante hacer el estudio químico de las plantas. Y algo que nos puede dar como un mapa puede ser los métodos de extracción que se usan en la fitoterapia tradicional, ¿no? Si hay una planta que se usa mucho en infusiones o en decocciones, bueno, me está hablando de que quizás pueda obtener hidrolato interesante de esta planta, ¿no? Ahora, si hay una planta que solo se usan en reglas generales sus oleatos, quiere decir sus macerados en aceite, me puede estar hablando de componentes que son liposolubles, ¿sí? Entonces ahí sería interesante ver dentro de esos componentes, ya sea hidrosolubles como liposolubles, cuáles son volátiles, cuáles podemos nosotros obtener a partir de este proceso de destilación, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho más en profundidad, un poco más adelante, pero me parecía interesante hoy introducirles a este tema con estas grandes premisas, ¿sí? A la hora de elegir la planta. Bien, entonces un poco con esta imagen quería terminar este primer video, ¿no? Esta primera introducción a la destilación. Y bueno, y contarles que vamos a seguir hablando un poco más sobre algunas variables importantes a tener en cuenta, como el ratio, como cuál es el momento de terminar la destilación, la limpieza, ¿sí? Y varias otras cuestiones más. Em, pero bueno, la verdad es que la información que hay detrás del proceso de destilación es tanta que me gusta como que vayamos de a poco interiorizándonos. Em, Así que bueno, les agradezco por su tiempo, por haber compartido este momento y espero que hayan disfrutado de este video, que les haya sido nutritivo y nos estamos viendo en el próximo video. Gran abrazo.